días. Mi nombre es Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Simplemente una pregunta. Metimos una queja en la Organización Internacional del Trabajo, derivado de nuestro conflicto en 2009, en octubre de 2009, toman nuestras instalaciones con el ejército, nos despiden a 44,000 trabajadores. Pero primero la Secretaría de Trabajo nos entregó una toma de nota para dejarse un representatividad legal del sindicato. Después un contrato colectivo de trabajo vigente, firmado por las partes, tanto los representantes del patrón como el sindicato, y avalado por la Secretaría de Trabajo, fue violentado antes de terminar su vigencia. Metimos la queja por violación a la libertad sindical y también por el tema de la contratación colectiva. El Comité de Normas únicamente se contestó a decir que había recibido una queja del sindicato, que había pedido un informe del gobierno, después nos pidieron ampliar nuestra queja y al final dice el Comité de Normas decide la no admisibilidad de la queja sin mayor explicación. Estuvimos ahí en la OIT allá en Ginebra y antes de que el Comité de Normas diera su informe en la conferencia internacional, ya los empresarios, incluso el Trabajo en México, estaban celebrando con fondos educativos, incluso los propios medios de México decían que el decreto de extinción de luces y fuerzas no había violentado las normas internacionales del trabajo. Le solicitamos a Gary Cook, que está al frente, una explicación o un informe sobre cuáles fueron las bases para no admitir. La pregunta es, ¿podemos interponer otra queja de OIT sobre esto mismo? La verdad que lo que observamos es que la OIT, hoy los empresarios se sientan alianza con los gobiernos para este tema que llaman reestructuraciones en los propios países, no admitirlas. Observamos que también la OIT pues, carece de tema de democratización de esa OIT. En México, los que van a la OIT del representante de los trabajadores van pagados por el presupuesto de la Secretaría de Trabajo. Percibimos que llevaban un séquito de los trabajos por lo menos de unos 50 delegados pagados por la Secretaría del Trabajo y todos haciendo cabildeo para que ninguna de las cosas puedan pasar. Si observamos que hoy la OIT está metida en este esquema de no permitir la emisión de quejas que nos permita resolver nuestro derecho a la libre sindicalización de la contratación. Para el futuro, preguntar como secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Para el compañero Horacio Medina, si nos pudiera comentar qué efecto tiene la aplicación de las normas, incluso en su propia elaboración, esta salida a la crisis que se está dando a nivel internacional, porque en todas partes se está pensando descargar sobre las espaldas de los trabajadores todo el peso de la crisis. Hay despidos masivos, cierres de empresas, incluso cancelación de la contratación colectiva en varios países del mundo. ¿Qué impacto tiene este hecho real que gana terreno, por el cual el capital gana terreno y la aplicación de la norma? Estamos en la intervención total, o la norma puede servir como protección. Yo entiendo que es la lucha de los trabajadores, pero ¿cómo se refleja una cosa con otra? La otra cuestión es la ratificación del convenio 98, porque la contratación colectiva parece hoy que el blanco preferido de fuerza ofensiva de capital a nivel internacional. Lo veo en España, en Suecia, en Wisconsin, aquí en México con la pretendida reforma laboral que prácticamente acaba con la contratación colectiva. Entonces, buscan la individualización de las relaciones laborales, buscan acabar con la defensa sindical
México, y hago la convocatoria abierta, los sindicatos busquemos que México ratifique el convenio 98 de concertación colectiva. Bueno, vamos a impulsar una campaña. Y lo último es sobre la libertad sindical. ¿Qué opinión me merece a la compañera Carmen? El hecho de que nuestro gobierno mexicano esté permanentemente denunciado en la Organización Internacional del Trabajo como violador a la Asociación de los Trabajadores, como violador al derecho que tenemos de elegir libre y democráticamente a nuestros representantes. Porque aquí, como se ha denunciado en múltiples casos en la OIT, no se respeta el derecho a la libre sindicalización. Hay toda una tramitología que evita que se registren los sindicatos, aparte de los contratos de producción, y también hay el desconocimiento para todos aquellos líderes sindicales, sindicalistas. Respecto a lo que plantea Martín, sí se puede volver a hacer otra queja, pero con distinto objeto. Es decir, el tema es que esa queja trató, en la forma en que fue planteada, en si es posible o no despedir por parte masivamente. Es decir, cuando en realidad hay un conjunto de violaciones de libertad sindical que pueden ser tratadas. Respecto a tu consideración de que hay un solo delegado por cada una de las partes en la conferencia, es verdad. Se haría ingobernable el tripartismo si cada parte tuviese dos. Y realmente el delegado es el único que tiene voz y voto y representa a esa parte del tripartismo. Ahora, esto lleva al gran debate de sindicato más representativo, que ese debate se arrastra desde la fundación de la OIT en adelante. Y bueno, y ahí el sistema más representativo es cantidad de afiliados cotizantes, cantidad de afiliados, y ahí hay una pequeña anécdota que siempre la cito del debate previo que cuenta muy bien Palticos en su libro sobre el Derecho Internacional del Trabajo, que los anarquistas no querían que la entidad más representativa sea por cantidad de afiliados, querían que sea por cantidad de huelgas realizadas. Bueno, pero siempre estuvo el debate eso, es decir, quién es de los sindicatos el más representativo, ¿no? Respecto a Gabino Jiménez, los costos de los gobiernos en la aplicación, yo creo que Carmen lo contestó respecto al tema de que la aplicación de los convenios en forma tripartita trae aparejado un objetivo de la OIT que también debe ser objetivo de los estados, es la justicia social. Ahora, el tema de la aplicación compulsiva de un convenio no existe. Ahora sí estamos entrando en una etapa de judicialización de los convenios en forma directa, aun cuando tengan incompatibilidad con la ley nacional. Hermanos, el tema de la negativa de los registros, ¿no? Bueno, en principio el convenio 87 es claro, los trabajadores pueden constituir los sindicatos que crean conveniente, tanto en la forma como en la cantidad. No hay una cantidad de trabajadores como límite, es decir, hay una vieja jurisprudencia y un límite mínimo, pero lo pueden hacer libremente, con tal de que se respete el principio de pureza, que efectivamente sean trabajadores. Pero no tiene ningún límite. El tema de la cantidad de requisitos que existen para el registro de sindicatos es violatorio de la libertad sindical, como lo es y la libertad sindical de asociación, y eso se llama acto de injerencia del Estado. El Estado puede ingerir en dos formas, con límites normativos o violaciones en la práctica. Este es un claro caso de injerencia del Estado y violación.
Batista, ¿no? Marcela Batista, trabajadores del hogar. Es decir, efectivamente son condiciones mínimas. Todos los convenios de la OIT son condiciones mínimas. Pero si uno ve todos los convenios tutelares, excluyen siempre al personal doméstico. Si uno ve las legislaciones nacionales, siempre dentro de las exclusiones, junto al poder de la policía, está el personal doméstico. Esto es tiene una importancia trascendental en la inclusión de trabajadores que han sido entendidos dentro de lo que es esa gran masa de trabajo informal como trabajadores concretos y con un derecho mínimo que los quite de esa condición que tienen en la mayoría de los lugares, que es la condición de servidumbre. Bueno, alguna aclaratoria respecto a algo que no quiero olvidar. ¿Cómo intervienen los sindicatos cotidianamente y la importancia? Tienen dos formas. El sistema extraordinario es el sistema de queja. El sistema de queja está referido a la libertad sindical, no solamente al convenio 87 y 98, sino también al 135, a los convenios 151, el de fomento de la negociación colectiva. Es decir, hay muchos convenios que se refieren a la libertad sindical. Pero también está el sistema ordinario, que son comentarios a la memoria. Los gobiernos tienen obligación de efectuar memorias. Esas memorias pueden tener comentarios de los distintos sindicatos. Y ahí no hay restricciones, porque en la queja últimamente se están implantando normas restrictivas, tales como que el sindicato denunciante sea un sindicato nacional. Es realmente injusto, pero forma parte de esa gran ofensiva que existe. Es decir, ahora, el tema de la memoria ordinaria no tiene restricciones, y eso es muy importante porque conforma el informe anual de la Comisión de Expertos, y el informe anual de la Comisión de Expertos es la base de tratamiento en la Comisión de Aplicación de Normas. Por lo tanto, una invitación concreta de todos los sindicatos es a efectuar comentarios a la memoria ordinaria. Después está el problema de que los estados, los gobiernos no envían la memoria a los sindicatos, por lo tanto hay que hacer la memoria de memoria. Pero bueno, también se hace. Una pregunta interesantísima: impacto de la crisis actualmente, el impacto de la crisis europea. No hay que ser excesivamente americanista para reconocerles a los europeos que el derecho del trabajo es creación de Europa. La crisis de Europa puede tener un efecto independiente, con todo respeto a la Constitución mexicana, que se anticipó a todos los países americanos respecto a la tutela y a los derechos sociales. Ahora, el tema concreto que la crisis europea, por encima de que algún sector de América no la está sufriendo, necesariamente y en el ciclo largo va a tener un efecto en América. Porque se están cuestionando los principios básicos. La flexiseguridad está generando no solamente efectos en el derecho del trabajo propiamente dicho, como bien dijiste, en el derecho a la negociación colectiva, sino también, cosa que va a después desarrollar Jesús, en la seguridad social, que es el basamento, es la piedra basal para el desarrollo de todo el derecho del trabajo. Por lo tanto, es muy preocupante, y creo que los sindicatos europeos tienen que hacer una reflexión al respecto. Yo tengo la esperanza, algo que el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, el secretario general de Comisiones Obreras, escribió recientemente en el diario País. Tengo la esperanza de la Confederación Europea de Sindicatos haga una huelga general europea por la situación actual de Europa. Es decir, necesitamos el fortalecimiento de la Confederación Europea de Sindicatos, como lo necesita el mundo.
porque siendo fuertes ellos pueden transmitir fortaleza a los demás. Pero la crisis va a ir, necesariamente va a ser una crisis de mediano plazo, por encima de alguna primavera que se esté viviendo en el cono sur, ¿no? Sobre todo en el cono sur, no así aquí, que va a tener una influencia directa, por lo menos en los discursos de las patronales, cosa que he verificado personalmente con el representante mexicano en la reunión de expertos sobre el 158, que era un fanático flexibilizador junto al representante patronal español. Es decir, ya en el discurso patronal, la ofensiva en OIT se nota, es decir, mucho menor a lo que fue en la década del 90, pero ya se nota concretamente en el discurso de los empleadores. Y por último, una aclaración. Los estados no tienen obligación de ratificación de los convenios, pero sí tienen constitucionalmente obligación de sumisión. ¿Sumisión qué quiere decir? Deben someter al Poder Legislativo la ratificación del convenio. Y ahí sí nosotros tenemos posibilidad de acción jurídica y sindical. Obligar a los estados a someter a consideración de los poderes legislativos la ratificación del